Los modelos de la discapacidad. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre la forma en que la humanidad ha percibido la discapacidad a lo largo de su historia. Viajaremos en el tiempo para ver cómo se trataba a las personas con discapacidad según distintos modelos, hasta llegar al modelo social. Es importante mencionar que los otros modelos aún coexisten, sobre todo el de rehabilitación, pero el ideal es el modelo social, ya que desde un punto de vista de derechos humanos considera a las personas con discapacidad como iguales. Esta diapositiva muestra una línea de tiempo, en la que observamos que el primer modelo sobre la discapacidad fue el modelo de prescindencia, que tuvo dos fases o submodelos. El primero fue el eugenésico. Se aplicó desde los inicios de la civilización humana hasta el siglo IV después de Cristo. El segundo fue el de marginación. Estuvo vigente desde el siglo IV hasta finales del siglo XIX. El segundo modelo que se aplicó fue el de rehabilitación. Tuvo preeminencia desde el inicio del siglo XX hasta finales de la década de los años 60. Y por último, el actual en nuestros días, el modelo social. El modelo de prescindencia, en su modalidad eugenésica, tenía una profunda raíz religiosa. Se creía que cuando nacía un niño con alguna discapacidad o enfermedad era un castigo de los dioses, porque sus padres habían pecado. La comunidad consideraba que las personas con discapacidad no aportaban nada y eran una carga. A los niños recién nacidos con alguna discapacidad se les mataba, pero a los adultos que adquirían una discapacidad por heridas de guerra se les daba una pensión por su aportación a la comunidad. Ahora toca el turno al modelo de marginación. Dentro del modelo de prescindencia, se caracterizaba porque las personas con discapacidad eran objeto de compasión. Además, se les apartaba por miedo, ya que se creía que estaban malditos y eran prueba de la existencia de Satanás. El trato que recibían era la marginación. Se les recluía en conventos o se dedicaban a mendigar. Siempre eran objeto de burla. En el modelo de rehabilitación se abandona la idea de que las personas con discapacidad sufren una maldición o castigo divino. Se adopta un enfoque científico, pero solo desde el punto de vista médico rehabilitador. Entonces, el problema está en la persona con discapacidad, que no puede realizar actividades normales. Tienen la opción de reintegrarse al aparato productivo, siempre y cuando se les logre reparar a través de la rehabilitación. El trato cambia totalmente, ya que se piensa que la enfermedad o discapacidad puede ser curada a través de la rehabilitación. Los niveles de supervivencia infantil aumentan, porque a los niños con discapacidad se les interna en clínicas para rehabilitarlos. Por primera vez, el Estado siente la necesidad de apoyar a las personas con discapacidad y surgen los programas asistencialistas. El modelo social es el que está hoy vigente. Marca la diferencia entre deficiencia y discapacidad. En este modelo, la deficiencia es la pérdida o limitación total o parcial de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo. Discapacidad es la desventaja o restricción de actividad causada por la sociedad, que no considera a las personas que tienen diversidades funcionales. Por primera vez se afirma que el problema no está en la persona, sino en la sociedad que impone barreras discapacitantes. El tratamiento que se le da a las personas con discapacidad es de igualdad e inclusión. Todos debemos tener las mismas oportunidades. La sociedad debe identificar las barreras que ha impuesto y tratar de eliminarlas. En el modelo social, la premisa es la siguiente. Es la sociedad la que discapacita a las personas con discapacidad a través de las barreras que impone. Estas barreras existen en el mundo real y también en el mundo virtual. Aquí vemos una banqueta en la que el mobiliario urbano, ubicado a la mitad, impide el paso de una persona con silla de ruedas.
En la otra pantalla se ve la imagen del sitio del Servicio de Administración Tributaria, en concreto la pantalla de generación de citas. Es muy complicada y no es accesible. Por lo tanto, personas con discapacidad van a tener un gran problema para generar una cita ellos solos. El objetivo del modelo social es buscar la creación de sociedades incluyentes. Para lograr su objetivo, el modelo social tiene que eliminar las barreras que encuentre en el entorno físico, el transporte, la información, la comunicación, el Internet, los servicios y en las instalaciones abiertas al público. Para eliminarlas debe usar la herramienta de la accesibilidad. Por lo tanto, el camino del modelo social de la discapacidad es identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.